Pues muy buenos días, gracias a todos ustedes por acudir a esta conferencia de prensa convocada por el Movimiento 5 de Junio, con motivo de hacer de su conocimiento y del conocimiento de la opinión pública varias actualizaciones sobre el caso de la guardería ABC nacionales e internacionales, particularmente respecto de este último nivel, una comunicación a Christoph Heinz, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Paso la palabra a José Francisco García. Sí, muy buenos días, agradecerles nuevamente aquí su compañía y aparte presentar a mis compañeros, Manuel Rodríguez Amaya, que nos acompaña, que es papá también, integrante del Movimiento 5 de Junio, y a Daniel Hershenson, que me acompaña aquí a la izquierda. Vamos a iniciar comentando precisamente como dice la licenciada Araceli, lo último, antes de mencionar lo último de esta reunión con el señor Christoph, relator especial de Naciones Unidas, que en su mandato, como se mencionó, son las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, desde la Oficina del Alto Comisionado de ONU. Adicional, su mandato tiene un énfasis muy especial en la cuestión del derecho a la vida. Voy a retomar algunos párrafos del documento que se le hizo entrega en reunión que tuvimos con su persona el día de ayer. Se le hizo saber que de entrada, como era del dominio público, que aproximadamente a las 2:45 horas del día 5 de junio de 2009 se produjo un incendio en la guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, que trajo como resultado el fallecimiento de 25 niñas y 24 niños de entre 0 y 4 años de edad, y con lesiones en distintos grados de severidad de otros 80 niños y niñas, incluso en algunos gravemente heridos, alguna pérdida de una extremidad de los bebés. Se mencionó también que el incendio se produjo o fue causa de una conjunción de varios factores propiciados por la corrupción, la negligencia, el tráfico de influencias y el desprecio a la legalidad de parte de funcionarios o autoridades de los 3 niveles de gobierno, es decir, de todo el Estado mexicano, así como también de los particulares dueños o que tenían la concesión o subrogación de esta estancia infantil hasta 2009, donde ocurrió la lamentable tragedia. Y donde también se aclaró a la persona del señor Christoph el servicio cuya prestación en principio y por mandato constitucional, lo que es el servicio de guarderías, que todavía se tiene ese término en la Constitución mexicana, debió estar a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero por razones antes mencionadas de la corrupción y una flagrante violación de la ley aplicable, se subrogó, o el equivalente en inglés, se dio un outsourcing a tales particulares, quienes casualmente, lo hemos compartido también con ustedes en otros momentos, son familiares directos o indirectos de personas que son ya sea diputados, gobernadores, presidentes municipales o en general personas que están allegadas a la cúpula del poder, ya sea político o empresarial. Y donde no solo en la guardería ABC, sino en todo el país, se ven como una fuente de lucro a una costa de la vida y la seguridad de nuestros niños y niñas, como fatalmente ocurrió en los lamentables hechos. Después del incendio, lo más grave resultó ser el hecho de que las autoridades mexicanas, de todo el Estado mexicano, tanto administrativas como las judiciales, lejos de procurar e impartir justicia, fueron realizando o haciendo un control de daños, por así mencionarlo, con esto con la intención de ir reduciendo el número de responsables en el ámbito estatal a solo 13 personas, todas ellas funcionarios menores y de los últimos niveles del gobierno estatal en Sonora y municipal, y a nivel federal a solo 5 empleados de menor orden jerárquico del Instituto Mexicano del Seguro Social, y más los 4 propietarios de la estancia infantil, los cuales ni siquiera habían sido integrados, sino que fue hasta que se acudió a la Suprema Corte de Justicia que se anexaron a la investigación y el expediente propiamente.
Así fue como tenemos lo siguiente, se le hizo saber: las Procuradurías Federal de México y Estatal en Sonora han optado por no ampliar el número y calidad de los involucrados, es decir, extender el ramo en la acción penal a más responsables, tendiendo un manto de impunidad a favor de personas como el exdirector del IMSS, Molinar, el director también del IMSS, el exdirector también, Daniel Caram Tumé, y el exgobernador Eduardo Burz Castelo, y también el ex presidente municipal Ernesto Gándara Camú. Todas estas personas hacemos especial mención porque son de un nivel jerárquico superior a los que se están involucrados en el expediente jurídico y que fueron retomados en la investigación de la Suprema Corte de Justicia. Y otros diversos funcionarios a nivel federal, tanto del IMSS como de otras instituciones o autoridades, ya sea protección civil o de otro índole que estén vinculadas, como las autoridades estatales de Hacienda, con los hechos, donde perdieron la vida el número antes mencionado, que son 49 niños y niñas, y lo que nuevamente se reitera, el grave daño y que se le hizo saber no solo en más de 70, 80 niños lesionados, sino a todo el entorno, que se vio afectado también la vida de los familiares, ya sean los hermanitos directamente, nosotros madres y padres, y demás familiares en estado de primera infancia, como son primitos de los bebés, todo ese daño que ha habido sobre todo en los hermanitos y hermanitas de los niños, un daño muy difícil de poder sobrellevar para ellos. Por otra parte, le mencionamos también que fue un fuerte golpe a nuestra búsqueda de justicia que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando después de haber ejercido su facultad de investigación facultada y autorizada en ese entonces en el artículo 97 de nuestra Constitución, donde reconoció que sí se violaron gravemente nuestras garantías individuales o nuestros derechos humanos, en su resolución que se tomó y se celebró en el Pleno los días 14, 15 y 16 de junio de 2010, concluyó que sí bien se habían violado gravemente nuestras garantías individuales y la de nuestros hijos e hijas. Como lo mencioné, el más grave violación pues fue el derecho a la vida, porque sin el cual es ilógico que cualquiera de nosotros aquí presentes podamos tener acceso a cualquier otro derecho consagrado en nuestra Constitución. Tales violaciones, sí mencionó la Corte, no pueden ser atribuidas a ningún alto cargo de las administraciones públicas, ni estatales ni municipales, sino funcionarios de menor jerarquía, pero sí, haciendo mención especial, hay que recordar que la Corte hizo un llamado extra a su argumentación final, donde hacía un llamado a las autoridades competentes que realizaran lo propio, es decir, que investigaran y hicieran su trabajo de extender el campo de la acción penal, lo cual al día de hoy es muy lejano. Además, se les comentó también al relator Christoph que con fecha del 20 de julio, más de un año después de ocurrida la tragedia ABC en Hermosillo, Sonora, el entonces presidente estuvo en la ciudad de los hechos, en Hermosillo, y se tuvo una reunión con todas las víctimas para ofrecernos que a manera de justicia, o según la percepción de esta persona, que a lo que sabemos es un licenciado también en Derecho, ofreció algunos apoyos económicos y ayudas solidarias, pretendiendo distorsionar con ello el principio universal de que los ofendidos por la comisión de algún delito no se les puede satisfacer con ayudas o apoyos exiguos, por cierto, sino con el castigo que está previsto en nuestras leyes, tanto en las privativas de libertad, es decir, las judiciales o penales, como las sanciones administrativas, que en ese sentido siempre hemos sido reiterativos, que se castigue administrativamente a los que no le alcanza la acción penal de por vida ocupar un puesto público, por el alto riesgo que pusieron la vida de nuestros, que perdieron la vida de nuestros hijos y todos los hechos subsecuentes. Dice también la corrección de las causas que propiciaron el hecho delictuoso y la reparación moral y material del daño, y que en ese momento ni siquiera lo trató en dicha reunión. Mención aparte debemos hacer de la actuación de los organismos oficiales de derechos humanos en México, pues su actuación ha sido deplorable. Desde la inicial por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, donde de entrada dijo, no, esto no me corresponde, no me compete, murieron 49 vidas
49 personitas, pero no es de mi competencia, se va a mandar a nivel federal, y pasó a la CNDH, quien mediante una resolución del 31 de julio de 2009 emitió una tibia recomendación al entonces director del IMSS, Daniel Caram Tumé, también sobre Eduardo Robinson Burs Castelo, el exgobernador, y Ernesto Gándara Camú, ex presidente municipal y actual senador precisamente por el estado de Sonora. No obstante que estos tres personajes tienen responsabilidad personal directa en los hechos, precisamente violación de derechos humanos, y como mencioné antes, fueron nombrados en la investigación y posterior resolución de la Suprema Corte de Justicia, que en sus respectivas obligaciones ni siquiera hicieron alguna acción respecto a sus subordinados, ¿no? Por otra parte, la más reciente evidencia de esta deficiencia de procuración de justicia del Estado mexicano en el caso de la guardería ABC está significada por una rotunda negativa a conceder el amparo contra el sobreseimiento en la causa penal decretado a favor de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, dueña y socia fundadora de la guardería ABC y una de las principales responsables y beneficiarias por la explotación de dicho establecimiento, quien presumiblemente alcanzó ese grado de impunidad debido a su condición de prima hermana de la entonces esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo. El correspondiente juicio de amparo fue conocido y resuelto por el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito, ubicado ahí en Hermosillo, Sonora, quien en sentencia de septiembre de 2012, engrosada y notificada finalmente hasta marzo del presente año, dentro del juicio de amparo directo que tenía el número 125/2012, que fue promovido por la también madre afectada, Ana Guadalupe Navarro Ibarra, madre de la niña Emilia Fraijo Navarro, quien falleció en la guardería ABC. Contra resolución de sobreseimiento dictada a favor de la citada propietaria, aduciendo o argumentando que ésta no podía ser inculpada penalmente por no haber tenido el deber de cuidado de las niñas y niños víctimas del incendio. Ante la renuencia que han mostrado las instancias de procuración e impartición de justicia en México, independientemente de que estamos agotando las opciones de intervención tanto del Poder Legislativo y Ejecutivo a nivel general, digamos, del Estado mexicano, seguimos agotando también y ya haciendo énfasis a que hemos acudido a instancias internacionales, y en ese sentido se le hizo mención de los siguientes antecedentes puntuales que hay al respecto. Primero es, mediante escrito que hicimos llegar en enero de 2010 al señor Anand Grover, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, le solicitamos la designación de algún relator, si no era el mismo, para el caso de la guardería ABC. Como otro punto de seguimiento, de igualmente mediante escrito presentado directamente el 17 de junio de 2010, solicitamos al Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas su intervención. Posteriormente, en visita realizada a la Ciudad de México por la ex Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Kyun Hwa Kang, se le hizo entrega de escrito el 5 de agosto de 2010 por Patricia Duarte Franco, madre del niño Andrés Alonso García Duarte, quien también perdió la vida en la tragedia de la guardería ABC. Ahí sigo. Donde expusieron los lamentables hechos y se les solicitó su intervención directa. Y 4, de igual forma reprobamos que al gobierno mexicano se le haya otorgado el segundo lugar del Premio ONU al Servicio Público por su programa en estancias infantiles para madres trabajadoras, de los cuales los más beneficiados no han sido las niñas y niños mexicanos, ni las madres trabajadoras de estos,
sino toda una red de corrupción y tráfico de influencias que se ha enriquecido a través de la prestación de un servicio de baja calidad, con todo un pleno conocimiento y complicidad y protección del gobierno mexicano. En este punto en particular, se entregó escrito dirigido al señor Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, con fecha de 23 de mayo de 2013, en las oficinas de representación en México de UNICEF y Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Esa documentación se entregó personalmente por Patricia Duarte Franco, mi esposa, y su persona, donde se solicitó la revocación a dicho reconocimiento y que además se enviara una comisión especial de los derechos del niño y niña para que realicen una investigación real sobre el estado en que se encuentran todas las estancias infantiles en México, ya que estas continúan siendo un riesgo latente hacia la niñez mexicana. Adicional, se realizó la solicitud de una reunión con él el día 25 de junio, previo a la supuesta entrega de este premio, que se iba a ir a recibirlo él en persona, lo cual no hizo. El 25 de junio se realizó un viaje a Ciudad de Nueva York a fin de entregar un expediente completo y hacer un exhorto a las autoridades correspondientes de reconsiderar el otorgamiento del premio. Se enviaron 2 correos electrónicos solicitando una cita de los padres de Hermosillo en la fecha de la elección a la encargada de la agenda del señor secretario general de la ONU, y a la fecha seguimos esperando su respuesta. Se le mencionó también que en relación a todos los precedentes, y que igualmente hoy compartimos este recuento sintetizado ante instancias internacionales que hemos llevado a la par del seguimiento a nivel nacional, tanto instancias jurídicas, directamente dentro de ellas la PGR, la Judicatura Federal, donde también hemos evidenciado el actuar parcial de jueces y magistrados. Finalmente le mencionamos que le solicitábamos el día de ayer, en reunión que tuvimos con el señor Christoph, los aquí presentes, en su calidad de relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales y sumarias o arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que a través de su oficina directamente intervenga en el caso del incendio de la guardería ABC que le hemos expuesto, tanto para que las instancias internacionales a las que ya hemos acudido atiendan nuestras peticiones, como para que la propia oficina del Alto Comisionado realice las gestiones que le son propias a fin de conminar al Estado mexicano a cumplir con su obligación de reparar las graves violaciones a los derechos humanos, haciendo un énfasis muy fuerte y especialmente por lo que contempla el mandato de esta persona, de este relator, que es el derecho a la vida de todo ser humano a nivel mundial, y en el cual el daño que han sufrido nuestros niños y niñas, aplicando escrupulosamente las normas internas y los tratados y convenciones internacionales que se tienen signados por el Estado mexicano. En ese punto específico nos referimos a nivel nacional, no solo en nuestra Constitución, sino a los procedimientos y a las demás normas jurídicas aplicables que se deben de encargar. Dentro de ellos, como una referencia, tenemos a la Procuraduría General de la República, que al día de hoy ha tenido un actuar deficiente en el caso. Esto se le externó verbalmente también, donde incluso una ex procuradora, en una última reunión realizada en noviembre de 2011, nos recibió despóticamente, mostrando un total desinterés en el caso de impartir y de investigar los lamentables hechos de la muerte de nuestros niños. Adicionalmente, le comentamos, estamos dando seguimiento a una importante ley que no solo es un logro del Movimiento 5 de Junio, Asociación Civil y demás asociaciones que han colaborado con mucho esfuerzo, sino también de todas y todos ustedes, periodistas comprometidos porque esto no vuelva a ocurrir en ninguna parte de México. Se le hizo una especial mención a ese punto, donde hemos sido impulsores en conjunto de esta ley, que desgraciadamente no es retroactiva para nuestros bebés, pero que tiene una gran importancia, que deje de ser no solo un documento que ya tenemos publicado en el diario oficial de la Federación, tanto de la ley 5 de junio, que regula todos los centros de cuidado, ya sean institucionales y particulares,
sino también su reglamento que fue publicado el 22 de agosto del año pasado. Se le hizo mención en eso y que seguimos impulsando, pese a que esto ya está publicado en el Diario Oficial, seguimos siendo promotores, difundiendo esta ley y participando activamente, incidiendo legislativamente en otros estados, como es el propio, que es Sonora, donde estamos trabajando un proyecto que sea más amplio, que retome la participación de todas las usuarias y que se vele precisamente por los derechos de los niños y niñas de todo nuestro país. Esta fue la comunicación que se le entregó el día de ayer. Aquí tenemos al final nuestro documento de constancia que se le hizo entrega firmado por nosotros y de recibido por el señor Christoph con fecha de ayer domingo. Este documento en unos momentos más ya va a estar también disponible a través de nuestra página web www.movimiento5dejunio.org, el 5 es con número, y a continuación, si no hay algo más que agregar, Daniel, compartirles. Sí, sí, buenas tardes. Creo que ya se tocaron todos los puntos. A mí nada más me gustaría añadir uno más, si me lo permite Pepe. Como saben, el candidato Enrique Peña Nieto en junio del año pasado se reunió con padres de otra organización, Manos Unidas, y se comprometió a que se haría justicia, como lo hicieron en su momento un gobernador priista, un gobernador panista, un presidente panista. Hasta el momento, y a pesar de que ha habido mucha retórica, la responsabilidad del Estado mexicano, que ahora recae en el Partido Revolucionario Institucional, en este caso, pues brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, habría que hacer de nueva cuenta un llamado y recordarles también que el día de ayer, domingo, se incendió una guardería subrogada del Seguro Social en la ciudad de Nogales. Afortunadamente, pues era de noche, fue la madrugada, pero lamentablemente, y a pesar de que la consigna por parte de los distintos gobiernos ha sido el que este tipo de tragedias no vuelvan a suceder, nos encontramos ante un círculo vicioso en donde el interés superior de los niños pues sigue siendo una prioridad secundaria. Creo que esta tiene que ser una exigencia no solamente para los padres del Movimiento 5 de Junio, sino para todas y todos las mamás y papás que tienen a sus hijos en este tipo de guarderías. La dueña de este lugar, que se llama Ana Gil Abadie, dice que en 3 días estará de nueva cuenta funcionando la guardería. Esto para nosotros en la sociedad civil, en redes sociales, todos aquellos que apoyamos a movimientos como el de los padres, nos parece totalmente inaceptable. Entonces, pues también hay que tomar cartas en el asunto porque esto sigue sucediendo. Muchas gracias. Pues nada más recapitulando, desde el Centro PRO nos sumamos también a este llamado dirigido al relator, que tiene la facultad de a su vez pues hacer una especie de conminación al gobierno de la República para garantizar que se sanciona a los responsables, a pesar de que después de todos estos años la Procuraduría ha abierto líneas de investigación bastante endebles para castigar a todos los responsables que tienen nombre y que el movimiento se ha encargado siempre de denunciar. También condenamos la sentencia del segundo tribunal colegiado, en el que finalmente queda en la impunidad una de las dueñas de la guardería. Esto contra el derecho que tienen las víctimas de acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación, y de que se castiguen a todos los responsables. Nos gustaría también resaltar el esfuerzo grandísimo que hacen los padres para proveerse ellos mismos y a todos los niños y niñas mexicanos de garantías de no repetición, que a pesar de que son responsabilidad del Estado, ha sido una labor
que los padres e integrantes del movimiento han hecho motu propio. Si hubiera alguna pregunta, está abierto este espacio para realizarla quien desee. Sí, buenas tardes, soy Gloria Leticia Díaz de la revista Proceso. Solo para preguntarles, Francisco, si hubo algún comentario de parte del relator acerca del caso de la guardería y qué sucede con acciones, digamos, más concretas de recurrir a organismos internacionales, llámese la Comisión Interamericana, ¿cómo va ese proceso y si van a recurrir a estos organismos para seguir buscando justicia? Muy bien. Respecto a la primera pregunta, el señor Christoph, desde el inicio de la reunión, precisamente por su preparación y su experiencia, tuvo toda la reunión una especial atención e interés en el caso específico. Nos hizo saber que le preocupaba esta situación del riesgo porque les íbamos a ver el derecho que tienen todas las niñas y que sigue habiendo un riesgo, un alto riesgo en todo nuestro país, y que al día de ayer no sabíamos esa nota precisamente que hace mención Daniel, pero sí se mostró muy perceptivo con el retomar los puntos que se le mencionaron y el estar en general, como lo mencionó la licenciada Araceli, este enlace que va a ser al integrar estos elementos que se le expusieron y estos antecedentes previos, donde en parte se contesta a su segunda pregunta, de instancias internacionales relacionadas con la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial precisamente, y quedamos en el entendido de que vamos a seguir trabajando. Nosotros nos pusimos a su disposición a colaborar directamente con su oficina de la documentación y demás elementos que él requiriera de prueba o por parte de la investigación que se les está solicitando también, que sería lo idóneo, lo ideal, que se fuera una comisión ya sea de su oficina o de otra oficina que consideren prudente, quizá de los derechos del niño en específico, o la que consideraran más prudente, que fuera a Hermosillo, Sonora, a recabar una investigación realmente independiente a nivel internacional al respecto. El señor Christoph quedó y nos dio a nosotros una impresión positiva. La impresión de la reunión fue positiva, que fue una reunión bien, una reunión que tenemos unas buenas expectativas de seguimiento puntual y de que no solo quede en un seguimiento, sino que este seguimiento repercuta en que se concomine o que se haga un llamado enérgico al Estado mexicano por precisamente tratarse del derecho a la vida de todos nosotros en esta etapa tan vulnerable que es nuestra primera infancia. Continuando en la respuesta a su segunda pregunta respecto a instancias internacionales como las antes mencionadas, específicamente del nivel o de la relación a ONU, adicional, se ha comentado brevemente que se está trabajando en un proyecto de acudir a instancias a nivel OEA o a nivel latinoamericano, y que en breve estaremos en posibilidades, como estamos el día de hoy, de compartirles particularidades y puntos de este seguimiento que se está dando y que se ha estado trabajando ya desde precisamente de que acudimos a la Suprema Corte. En su momento lo hicimos público, de que aunque algunos ministros no lo reconocían que eran el equivalente al ombudsman supremo en nuestro país, precisamente por ese artículo 97, que se lo quitaron de sus facultades para pasárselo a una CNDH bastante deficiente. En ese respecto es la respuesta que le podemos dar al día de hoy, que se está trabajando precisamente en organismos a nivel latinoamericano, a nivel OEA, y que en breve podremos estar en posibilidades de compartirles a todos y todos ustedes y a toda la ciudadanía que nos está escuchando, viendo en estos momentos también por internet, el seguimiento a estos trabajos o a esta exigencia de justicia que continúa no solo aquí en México, sino fuera de México. No sé si alguien más. Elizabeth Velasco, del periódico La Jornada. Gracias. No me quedó muy claro, por ejemplo, cuál fue la respuesta que hizo el relator especial
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física. En 2010 se le pidió que designara a un relator para el caso de la guardería ABC. Se designó el relator, se hizo una investigación. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? También en junio de 2010 se solicitó al Comité de Derechos del Niño de la ONU su intervención. Intervino, ¿cómo intervino? Hay una investigación, hay una recomendación al Estado mexicano y de igual forma, ¿qué respondió en su momento, o más bien la ONU a través de sus oficinas de la UNICEF en México, que han respondido? ¿Cuál ha sido su actuación? ¿Han hecho alguna recomendación al gobierno mexicano? Esas son mis preguntas. Ok, muy buena pregunta. Precisamente hace unos momentos me ganó precisamente lo difícil que es la cuestión emocional, que es parte de un daño que tenemos indefinido. En relación a estos puntos que se le plantearon en manera escrita muy puntuales, precisamente están por escrito porque al momento de hablar con la persona del señor Christoph, se le hizo saber que han sido ignorados estas solicitudes por escrito, no han tenido respuesta. De hecho, en el cuarto punto sí dice que cuando se solicitó la reunión con el con el secretario general de la ONU, al día de hoy o a la fecha no ha habido respuesta. De igual forma, pues no se hizo mención en los puntos anteriores en el escrito, pero así ocurrió, ni en el primer escrito que se entregó en 2010 en relación precisamente a la salud física y mental, que hace un momento pues, tuve un momento emocional difícil. Igualmente ocurrió lo mismo con el Comité de los Derechos del Niño, donde se solicitó su intervención, y en la visita también de la ex alta comisionada de ese nivel de derechos humanos de la ONU. No hubo nada más, se firmó un documento recibido, lo cual al día de ayer en la reunión se le entregó ese documento donde hace un recuento más extenso de los hechos de la tragedia y cómo están interrelacionados las cuestiones de la corrupción, del tráfico de influencias y demás factores que ya en otras ocasiones hemos mencionado, y cómo el Estado mexicano ha sido deficiente en tomar medidas tanto de impartición de justicia, procuración y extender la acción legal a demás responsables que sabemos públicamente que lo hay desde esta investigación sin precedentes que hizo la Suprema Corte por 2 magistrados. Y al respecto de eso, puntualmente digo, no ha habido un seguimiento. Por parte de UNICEF específicamente, es una representación que hay aquí en México de ella y a la cual acudimos desde 2009. Ahí sí hemos tenido un apoyo, reconociéndolo como una organización a nivel mundial enfocada a primera infancia, a la niñez. Ahí sí hemos tenido un apoyo de 2009, donde a raíz de esa solicitud expresa que le hicimos una representación que acudió a sus oficinas, se dio la participación inicial de 3 organizaciones, otras asociaciones civiles, dentro de ellas este centro Miguel Agustín Pro Juárez, la asociación civil Techpalewi en el aspecto de apoyo a la salud emocional de todos los afectados, niños y niñas y todas las familias, y también la otra asociación que es YEPAC, que es una asociación de Mérida, Yucatán, que trabaja y es colaboradora con proyectos de UNICEF, con la cual al día de hoy, al igual que con este centro Miguel Agustín Pro Juárez y Techpalewi, seguimos colaborando y seguimos trabajando en beneficio y seguimiento de esta ley y de acciones que estén encaminadas a la no repetición de una tragedia como la que desgraciadamente nos tiene aquí hoy como protagonistas de esta conferencia. Eso es, no recuerdo si me falta algún punto de su pregunta. Si me recuerda, por favor, estamos… No, pues ya me respondió realmente que quien únicamente ha respondido y los ha canalizado pues ha sido la representación en México de la UNICEF, ¿no? Así Las es. otras instancias, bueno, yo me pregunto por qué motivo no han acudido en apoyo de ustedes, si se ha presentado la evidencia de que ahí hay, en este caso de ABC, corrupción, pues
protección de personas relacionadas con el expresidente, simplemente no les han respondido. Sí, es algo como, es lamentable, pues de alguna forma cómo se ven afectados también estos organismos que deben de tener, y así lo mencionamos en el escrito que hace mención también el documento, que se entregó el año pasado, precisamente cuando estábamos en una participación con más de 300 asociaciones en una cumbre ciudadana que se realizó en Palacio Minería. En esas fechas se acudió a las 2 representaciones de UNICEF y Oficina del Alto Comisionado en México. A ambas representaciones se les hizo entrega del documento de ese premio, que era algo absurdo, era algo, una especie de burla o ilógico respecto a los derechos de los niños y a la situación real que están en todas las estancias de nuestro país, y en particular estas de Sedesol, que como se ha dado en reuniones directas con la administración pasada en seguimiento al reglamento de la ley que se publicó en agosto del año pasado, en julio, previo a su publicación, se les hizo saber a las personas de Sedesol que si hablábamos, como en su momento lo hicimos, con autoridades o responsables como Daniel Caram del IMSS, que el propio IMSS, que lo tiene por obligación constitucional, maneja estancias de primera y de segunda, donde ya hay una discriminación y una violación a los derechos humanos específicos, porque las que tiene él tienen su infraestructura y tienen un personal capacitado y en cantidad y en preparación para atender a los niños integralmente o de la mejor forma, en relación a las otras que manejan con este término de outsourcing o subrogadas en español, que es nada más como si fueran objetos que tú rentas, o una bocina, un equipo que voy a rentar, y que el que lo explota, él nada más ve el sacar como lo más rapaz posible, un lucro, y no reconociendo que está asumiendo unas obligaciones que le corresponden a un servicio de estancias infantiles que ya es una obligación del Estado mexicano y que así sigue siendo. Y en ese punto en particular recuerdo, y que está en el documento, tenemos una reciente ley de amparo modificada en este mes de abril, precisamente a inicios de abril, donde desde su momento en la Corte la ministra Sánchez Cordero hablaba de extender la responsabilidad de violaciones de garantías individuales a particulares. En esta nueva ley ya lo está contemplando, donde los particulares, al momento que asuman situaciones como esta de la subrogación de un servicio que tiene obligación el Estado mexicano, se les van a adquirir la representación o el papel jurídico como violaciones, como se hizo en esa mención por Sánchez Cordero, por la ministra. En ese momento adquieren el rango de autoridad. No, es que es particular, ahí no aplica la violación de garantías individuales. En esta nueva modificación de esta nueva ley de amparo, ahí sí ya los particulares que tengan estas estancias, ya no pueden decir, no, es que yo soy particular, ya se están reconocidos como una autoridad en estos casos específicos. Un comentario muy puntual, así como se cabildió en contra de la ley de estancias infantiles en el Poder Legislativo a nivel nacional, en distintas instancias. El Poder Ejecutivo no quería que se aprobara esta ley, y toda la fuerza del Estado mexicano con Felipe Calderón se destinó precisamente para que no procediera esta ley. Bueno, creo que a nivel de las Naciones Unidas se hizo lo mismo. O sea, yo creo que hubo un intensísimo cabildeo por parte del gobierno federal para que Sedesol, estas guarderías, obtuvieran este premio. No me consta, pero yo tuve oportunidad de interactuar con algunas personas en la ONU. Yo llevé un expediente que nunca me quisieron recibir allá en Nueva York. Yo solicité una reunión formal en la fecha que ellos quisieran con Ban Ki-moon, y lo que confirma mis sospechas es que un alto funcionario de las Naciones Unidas, en el último viaje que realizó Felipe Calderón a la ciudad de Nueva York, a esta persona le fue otorgada el Águila Azteca. Yo creo que esto se manejó a muy altos niveles, no es sospechosismo. Me parece que si se dio aquí en México es de entenderse que también a nivel internacional Felipe Calderón estuvo operando para que en estos organismos internacionales se percibiera esta terrible tragedia de la guardería ABC como un accidente, como una excepción, y fue en ese sentido que se le otorgaron a las guarderías de Sedesol por su número, no por su calidad,
Eso es importante, esa distinción es importante, por eso se les otorgó el premio. Y se les cerraron absolutamente todas las puertas pues a los padres que van a ver a Ban Ki-moon, yo tengo la certeza, pero pues se tendrá que seguir haciendo este trabajo muy intenso. Una precisión, o sea, ustedes dicen, bueno, estamos con Tecpalegui, con Agustín Pro y con DIEPAC trabajando, haciendo un trabajo para que acciones como las que sucedieron en la guardería ABC no se repitan en otras guarderías. Yo les preguntaría, ¿ustedes tienen, por lo menos, digo, no el diagnóstico fino, pero tienen información de cuál es el estado en que se encuentran las guarderías en el país o en ciertas regiones, cómo están ahora? Y esa es una. Y la segunda, o sea, nada más, ustedes insisten en que es necesario que se castigue a Molinar Orcasitas, a Caram, al exgobernador Burs, a Gándara y obviamente a la familiar de la esposa de Calderón, etcétera, etcétera. O sea, de ahí no quitan el dedo del renglón. ¿Es así? Voy a empezar por la segunda pregunta. No está limitado a Marcia Matilde, pero precisamente por ser sus vínculos con la más alta cúpula de poder que representa el Ejecutivo en el Estado mexicano y cómo fue beneficiada y cómo desde nosotros desde diciembre, si no mal recuerdo, de 2010, lo hicimos público también en una conferencia de prensa, donde nos preocupaba que ella estaba solicitando este recurso jurídico de sobreseimiento, que no es otra cosa en términos comunes de nosotros que no somos abogados, lo que es una sentencia absolutoria y que ella no puede volver a ser juzgada por homicidio y lesiones de nuestros niños. ¿Por qué la van a acusar? Por mala persona, lo decía el pasado 5 de abril en el Acta de Independencia. Pero no solo es el llamado a eso, es que se amplíe el ejercicio de la acción penal, no solo a estos funcionarios ni a nivel federal y estatal, sino a otras personas que al día de hoy ni siquiera la PGR les ha abierto una averiguación previa para deslindar su responsabilidad en los hechos o en otras situaciones que quizá no estamos enterados, como es, por mencionar un ejemplo, Carla Rochín. Ni siquiera sabemos que se le ha abierto una averiguación previa. Nosotros ya levantamos una querella a nivel Sonora y que se integró a la PGR estatal, allá a la delegación, respecto a las responsables que estaban del cuidado y atención de nuestros bebés, y que a la fecha no tenemos una respuesta puntual de ese seguimiento de esa querella, que no se ha integrado aún formalmente al expediente jurídico. Respecto a su pregunta inicial, precisamente va a ser otra conferencia que citemos próximamente, porque ese diagnóstico, ni siquiera cuando previo a elaborarse ese diagnóstico de la situación que tenemos en nuestro país, de entrada le puedo decir la percepción y quejas y hechos como el de hoy a las 2 de la mañana, el de ayer, domingo a las 2 de la mañana que hubo en Nogales donde se incendió una mal llamada guardería todavía, que debemos de incidir todos en conjunto de que estos se llamen CENDIs, que sean Centros de Desarrollo Integral Infantil, y que al leer varias notas, sobre todo de medios locales, fue una estancia también subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, y donde entrada ya no querían dar declaraciones, y esas son las que supuestamente tenemos mejor que las de Sedesol, que tenemos la de Sedesol alrededor de 10,000, no tenemos un número exacto ahorita, pero por decir cantidades respecto a su pregunta. En ese punto estamos dando seguimiento, y el pasado 5 de abril también se compartió un documento respecto al seguimiento que estamos pidiendo el Estado mexicano a la ley y a todo lo que conlleva la implementación y aplicación efectiva de la misma. Le voy a pasar el micrófono, Manuel, ¿quiere hacer un comentario? Buenas tardes. Mira, con respecto a eso, sabíamos que no había realmente una información en qué condiciones se encontraban las guarderías. Al momento de que se acudió a la Suprema Corte de Justicia, los magistrados hicieron un muestreo y de ahí ya supimos que obviamente se declaró que había un desorden generalizado en lo que era el espectro de las guarderías solamente del IMSS. Estamos hablando que se investigaron en el país, habían 1,486 guarderías
de las cuales 14, solamente 14 guarderías cumplían con los requisitos para operación. No estamos hablando ni del 1%. Y de esas 14, o sea, son las que cumplían con los requisitos, pero estrictamente eran solamente 9. Entonces te puedes dar una idea de en qué condiciones se encuentran, como dice mi compañero José Francisco, y estamos manejando solamente el espectro de lo que son el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de las guarderías que de alguna manera u otra, la verdad, se encuentran en mejores condiciones, porque lo que son las de Cedesol, pues sinceramente es como una mentada, ¿no? Es como una mentada las condiciones en las que se encuentran esas guarderías. Entonces, ya lo comentaba también Daniel, o sea, el premio que se le otorgó al gobierno mexicano era porque se supone que de alguna manera se atendía la necesidad de las madres trabajadoras o de los tutores trabajadores, de la atención hacia sus hijos, pero no por la calidad en sí del servicio, pues. Entonces, como te digo, ahí nos podemos ir dando cuenta, el 1% de las guarderías nomás en el país, pero del IMSS era ni el 1%, perdón, era la que cumplía con los requisitos necesarios para operación nomás, no una excelente condición de operación. Y al respecto, nada más agregar brevemente que eso está en el dictamen original que presentó el ministro Saldívar a la Suprema Corte y que finalmente no fue recogido como tal. De hecho, la Corte al final decidió que no había un desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de que así lo demostró la comisión investigadora. ¿Si hay alguna otra pregunta? Buenas tardes, Arturo Elizaliturri de Frecuencia SEM, la estación de radio del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Mi pregunta es, bueno, primero nada más para confirmar si no han recibido aún respuesta de la carta que enviaron a Enrique Peña Nieto el mes de marzo y que presentaron el 5 de abril en el Ángel de la Independencia. Y otra, pues sobre si piensan realizar algunas acciones, ya sea de denuncia o similares sobre el incendio en la guardería de Nogales el domingo y si ya tienen de alguna manera acciones planeadas también para el 5 de mayo. Sí, claro. Iniciando con tu pregunta, ese tema, por los antecedentes que dimos el 5 de abril, se le está dando seguimiento. En breve vamos a como lo mencioné hace un momento a su compañera periodista también, poner en todo el recuento de ese seguimiento puntual y también cuál es el compromiso o no que está asumiendo el Estado mexicano encabezado por el actual presidente Peña Nieto. Ese punto lo tenemos que tratar, es extenso porque como lo vieron son 3 puntos, pero que implican varias cosas, dentro de ello el tercero, la ley y todo lo que implica el compromiso que debe tener y que debe de no solo tener, sino debe de volverse aplicable a esta ley y designárseles recursos para poderla hacer una realidad, ¿no? Respecto a actividades para el 5 de mayo, sí, ya se ha hecho una convocatoria, sobre todo en redes sociales, que hoy la compartimos aquí con todos ustedes y las personas que están vía internet. Es una bicimarcha o una bicicleteada por Justicia ABC que vamos a realizar en Hermosillo, Sonora, a partir de las 5, si no mal recuerdo, y se está invitando, se está convocando a todas las ciudades, tanto a nivel nacional o internacional, que puedan y gusten unirse a esta actividad, pues, que tiene un propósito también de salir a las calles, como aquí se hace los domingos, que salen por Reforma. Pues esto es una muy propuesta que salió de ciudadanas también de la Universidad de Sonora, estudiantes, y que es lo que se va a hacer el 5 de mayo, y que estamos recibiendo muy buena respuesta de entrada a nivel Hermosillo, Sonora, y que al parecer en Yucatán también, no sé si nomás en Mérida, pero en algunos lugares están ya viendo, organizándose para hacer réplicas de esta bicimarcha por Justicia ABC. El tercer punto, que es Nogales, hace un momento lo mencionó Daniel, era algo que queremos poner en denuncia pública aquí y hacer un llamado a las mamás y papás, sobre todo los que están y que tienen directamente el riesgo de sus hijos en esta estancia en particular, porque las notas ya vimos varias, que hay sobre todo de un medio locales ahí de Nogales, que es una estancia subrogada del IMSS también. Ahorita respecto a la pregunta también de su compañera, precisamente, ¿cuál es la situación? Esta estancia se incendió, a lo que vemos en unas fotos, unas lamentables imágenes,
un daño grande que se ve en varias secciones de este inmueble, que incluso la dueña o la persona responsable de la subrogación no quería dejar a los reporteros que tomaran fotos de la calle, pero tenemos y vimos varias personas esas fotos y que están diciendo que alrededor de 3 días van a abrirla, que van a nada más limpiar y van a desinfectar el lugar y que van a abrirlas, y que están asesorando, en ese punto están asesorando a la dueña de esta estancia para que vaya al Ministerio Público o a la autoridad correspondiente a levantar una querella por quienes resultan responsables del incendio, ya actuando como su momento actuó el entonces procurador Medina Mora, como unos expertos en la situación de este incendio, descartando que posiblemente ella o alguien de los empleados de esta estancia tiene una responsabilidad directa, y específico ella como dueña y responsable de esta estancia. Y a partir de lo que mencioné ahorita de esta nueva ley de amparo, esa estancia y esta señora adquieren esta de autoridad responsable en esta situación en particular. Y esta es una denuncia que estamos haciendo públicamente y que es un llamado a todas esas madres y padres que son usuarios de esa guardería para que ellos no esperen y que ellos levanten la querella correspondiente y que se investigue antes que nada cuál es la situación que está en esa estancia y todos los riesgos que implica al derecho de la vida de sus hijos e hijas, precisamente que hablamos de la visita del relator que anda aquí en México y que va a estar toda una semana, que incluso se acerquen o hagan llegarle un escrito al relator, ellos directamente como afectados por un intento de homicidio prácticamente de sus hijos, porque pudo ocurrir hoy o mañana y no a las 2 de la mañana, pudo ocurrir a las 2 de la tarde como ocurrió los lamentables hechos que nos tienen aquí. Y ese es un llamado y una denuncia que hacemos a las autoridades correspondientes para que independientemente que van a asesorar a esta señora a que acuda para que vea cuál fue el origen del incendio, sino que el Ministerio Público en Sonora, en Nogales, acuda y empiecen a investigar y a deslindar responsabilidades y se empiece a ver cuál es la situación. Pero sí un llamado muy especial a todas las usuarias para que levanten sus querellas correspondientes, porque son la vida no de nuestros hijos que estamos aquí, sino la vida de sus niñas y niños que están en riesgo a su vida. Esa es la denuncia que haríamos aquí pública y el llamado a ellos a que no esperen a que se vean en el lugar que estamos nosotros. Es un lugar que no le deseamos absolutamente a nadie. No sé, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Hola, soy Ricardo Alvarado, soy activista por la guardería ABC. Un gusto Más saludarle, comentarle lo que había dicho él de la guardería esta de Nogales. Bueno, en 2010 tuvo que haber una evacuación. Nosotros ayer estuvimos dándole seguimiento a toda la información que estaba generándose sobre el incendio de esta guardería. En 2010 una evacuación y en 2003 presumía la dueña, que dijiste todo el nombre, Daniel, de que estaba en perfectas condiciones la guardería, y como notamos, como ocurrió con Guardería ABC, que cada 5 o 6 años hay una renovación de contrato. Quiero suponer que nuevamente Molinar Orcasitas firmó la renovación de esa guardería. Es muy probablemente, si ven la analogía, la similitud con los hechos, decía, ¿cuál es la situación actual? Desgraciadamente, prácticamente 4 años es la misma. No estamos lejanos de que se repita una tragedia y con una magnitud o escala de los hechos similares. Sí, nomás para agregar, o sea, como dice mi compañero José Francisco, exactamente lo mismo que en la guardería ABC. No habían pasado ni 10 días cuando se había hecho por parte del IMSS, que estaba excelente la guardería, y me dices, estás comentando lo mismo sucede en esta guardería de Nogales. Nosotros todavía no tenemos toda la información, obviamente le vamos a dar seguimiento al caso de esta guardería, evidentemente porque es de suma importancia que manejar, que ya es un conato mayor de una tragedia como la guardería ABC, porque han sucedido innumerables conatos en todo el país, ¿no? Pero obviamente nos podemos ir dando cuenta hasta ahorita la información que tenemos, las condiciones. O sea, dice que contiguo a la guardería estaba una bodega, o sea, prácticamente está en un área industrial. ¿Cómo puede ser posible pues que esté en un área industrial una guardería? Pues? Entonces, no se habla para nada todavía de ver en sí de qué es el perfecto, sino ver quién lo causó. Sí, de alguna manera u otra, obviamente, al investigar eso tienen que ir a dar con qué fue la falla, pero óyeme, no puedes abrir al público nuevamente al servicio
La guardería, si todavía no sabes ni siquiera qué es lo que pasó, menos puedes decir, ¿sabes qué? En 3 días ya estamos listos, o sea, nomás es cuestión de hacer esto y el otro, y el desperfecto, pues estará ahí todavía, o sea, desgraciadamente es a lo que nos han llevado. Hay que ver qué reacción también tienen los padres, porque obviamente aquí hay una responsabilidad de ellos y evidentemente no se puede eludir esa responsabilidad por parte de los padres. Desgraciadamente nosotros en investigación que se ha estado haciendo, con quien hemos estado trabajando, lo comentaba ahorita Pepe y EPAC, y con Techpalewi, también con PRO, nos hemos dado cuenta que hay muchas gentes que tienen la percepción de no un derecho para sus hijos, ¿no?, sino como un favor por parte del gobierno. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa percepción que hay y darse cuenta de que esto es muy importante. No tenemos por qué verlo como un favor, sino como un derecho que tenemos, por el cual pagamos, y muy caro realmente, y para el servicio deplorable que se está brindando. Lo único que estamos haciendo es seguir enriqueciendo a las altas esferas, ¿no? Adicional a lo que menciona precisamente Manuel y que ocurrió, nosotros tenemos un seguimiento especial a la situación de estancias, y no hace quizá un mes y medio ocurrió un conato menor, pero ocurrió en San Lázaro, donde precisamente fue la Cámara Revisora de la Ley 5 de junio, para darnos una idea de lo que es el desprecio o el desinterés a nuestra primera infancia en México. Y mencionar también que no son solo estas 3 asociaciones que mencioné que acudieron inicialmente a UNICEF, sino hemos tenido contacto y el apoyo de diversas asociaciones, dentro de ellas la REDIM, que es la Red por los Derechos de la Infancia, expertos en primera infancia como Ririki, donde está Nacheli Ramírez, que le enviamos un saludo también, otros especialistas como el doctor Robert Mayer, el abogado también de Yucatán, Sergio Salazar, otras instituciones de gran prestigio aquí como es la UNAM también. Tenemos contacto y apoyo de investigaciones de algunos doctores especialistas en ramas de derecho, de investigaciones jurídicas de la UNAM y diferentes asociaciones, como lo mencioné, que hemos junto con todos ustedes, que ahorita a veces hay una cantidad, a veces hay más, pero nosotros sabemos que contamos con el apoyo de todos y todos ustedes, porque esto es en beneficio, cada vez estamos, creo yo, más personas conscientes de que es en beneficio de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, y que no es retroactivo en el caso específico para mi hijo y el de Manuel, pero que es en beneficio de todos los niños y niñas de México y de lo que van a hacer posteriormente como personas y como seres humanos, y las posibilidades que tengan al momento que realmente tengamos centros de desarrollo integral infantil apegados y a nuestras normas locales como es la Constitución y a los tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y el Interés Superior del Niño. Y ahí agradecerles nuevamente su presencia aquí, y siempre que ustedes, todas y todos los reporteros y medios nos han acompañado a lo largo casi de estos 3 años pasados, casi 4 años, y comentarles, al igual que al señor Cristo se le hizo ayer el comentario, nosotros seguimos y seguiremos trabajando, haciendo acciones concretas. Respecto a la pregunta del joven reportero hace un momento también, el mes próximo vamos a incidir a los congresos de Campeche y de Yucatán también, donde hay interés de retomar una obligación que tienen los estados, sus leyes estatales 5 de junio. Muchas gracias, si no hay más preguntas, por su asistencia el día de hoy y por su apoyo a la difusión, que es muy importante, de estos puntos y de estos aspectos tratados.